repito, vamos a hablar de la acusación, eso lo pueden ver en Wikipedia directamente, pero son intereses creados, pero igual tomamos el desafío. Adelante, por favor. Fíjense, lo primero que debe ser muy claro para la inteligencia es qué es la pseudociencia. Fíjense, la ciencia es conocimiento fundado. La no ciencia es diferente de la pseudociencia. La religión, por ejemplo, no es científica, pero no pretende serlo. Hay muchas cosas que no son ciencia, pero no pretenden serlo. ¿Qué es la pseudociencia? La pseudociencia es lo que no siendo ciencia pretende pasar por tal. Por lo tanto, es impostura, es engaño. Caso típico, muchas personas practican la astrología por cuestiones de dinero, pero también piensan que es ciencia, o leer el futuro de las personas en la borra de café, y tratan de defender que eso es ciencia. Entonces, la pseudociencia no es simplemente lo que no es ciencia, sino lo que, no siendo ciencia, trata de pasar por tal. Por lo tanto, es engaño. La filosofía, sobre todo en los últimos 70 años, a partir del nacimiento de la filosofía de la ciencia de corte analítico, me refiero al Círculo de Viena, a Popper, etc., ha tratado de dar una definición de pseudociencia, pero no la ha podido hacer. ¿Por qué? Porque para definir correctamente la pseudociencia hay que tener primero un concepto muy claro de ciencia. Y ese concepto muy claro de ciencia nadie lo ha podido lograr. Sin embargo, sí se ha logrado dar algunas características de la pseudociencia. En un artículo que ustedes están viendo aquí, que lo pueden bajar gratuitamente de la web, hay un profesor de la Universidad de Coimbra que ha publicado un artículo donde da 70 características de la pseudociencia. Cuando uno lee el artículo se da cuenta que hay algunas que son muy fáciles de contestar y otras que realmente son difíciles de contestar para algo que no sea ciencia y quiera pasar por tal. Por ese motivo yo dividí algunas preguntas fáciles y que por lo tanto son muy fáciles de contestar a favor de la TDI y después otras muy difíciles, pero que son el corazón de la TDI. Veamos primero las fáciles. Fíjense, entre los criterios que citan los que quieren caracterizar, definir la pseudociencia, sobre todo para expulsarnos del mundo académico, pero bueno, entran también en la volteada, como se dice en Argentina, el psicoanálisis freudiano, y otras, la teoría de la catástrofe y otras disciplinas acusadas de pseudocientíficas. Por ejemplo, un criterio, apelación a la tradición. La TDI no apela a la tradición, cita con respeto a quienes nos antecedieron, intuyendo que los vivientes podían ser una muestra de un acto creacional trascendente, más aún divino. ¿A quiénes citamos ahí? A Newton en la óptica y a Paley, o Paley, el obispo Paley anglicano. Lo citamos como antecedentes, pero no nos basamos en ellos de ninguna manera. Hacemos ver que hay algunas personas que pensaron lo mismo, pero no lo pudieron fundamentar. Otro criterio para la pseudociencia es decir que apela a la evidencia subjetiva o a la emoción. Nosotros no apelamos a eso, apelamos a textos muy difíciles de ciencia, como el artículo del profesor Stephen Meyer, publicado en la Smithsoniana, o el libro de Dembski sobre la información, que son muy técnicos y muy matemáticos. Pretensiones excesivas. ¿Por qué hacen esa
caracterización de la pseudociencia. Tienen razón, porque hay algunas pseudociencias que ponen algún factor según el cual se explica absolutamente todo. Nosotros no tenemos pretensiones excesivas. Primero, ni siquiera pretendemos, la TDI estoy hablando, y además aclaro que, para no decir teoría del diseño inteligente, directamente TDI. Nosotros no pretendemos decir que hemos demostrado que existe Dios o que el Dios de la Biblia ha sido demostrado. Simplemente decimos, hay ciertas estructuras y ciertos procesos que solo una inteligencia pudo haber causado y que están presentes en los organismos. Y ahí para la TDI. Ahí podrá seguir la especulación metafísica, pero ninguno de los fundadores, Behe, Meyer, Dembski, Douglas Axe, Anne Geiger o Jonathan Wells, y pido respeto porque me quedan varios por nombrar, ha dicho algo más que eso. Ha dicho solamente, esto solo lo pudo crear una inteligencia. Del mismo modo que Paley, que es un antecedente histórico, pero no algo en el cual lo pasemos, dijo, si encuentro un reloj y nunca vi uno, ¿voy a decir que eso es producto de la naturaleza? Bueno, de un modo análogo. También los que quieren caracterizar la pseudociencia dicen que las pseudociencias no usan la lógica y las matemáticas. ¡Ja! Lo de las matemáticas es el alma mater del diseño inteligente, porque por la cuantificación de la complejidad y el cálculo de los recursos disponibles en el universo para que el azar pueda actuar. Ahí me refiero a la obra de Dembski. Y en cuanto al apartamiento de la lógica, van a ver a ustedes cómo la usamos nosotros. ¿Invocación o apoyo en textos religiosos? Ninguno. Empezando por el artículo de Stephen Meyer que publicó en la Smithsoniana, y la Smithsoniana no va a ser un texto a publicar con un peer review, un texto basado en citas religiosas o confesionales. ¿Invención de hechos? Ninguno. Nosotros no inventamos hechos. Es más, nos alimentamos de los que día a día descubren los evolucionistas. ¿Contradecimos el resultado de experimentos? De ninguna manera. Pero no hay que confundir los experimentos y sus resultados con las especulaciones acerca de la causa de ciertos hechos. Alguien puede decir, bueno, el hombre es un hecho, la existencia, y es producto de la evolución. Que el hombre existe es un hecho. Lo demás es una hipótesis infundada, como vamos a ver después. Y fíjense el último, ese lo puse yo, es decir, digamos, marca mía. ¿Qué es ignoratio elenchi? Es famosa. Ignoratio elenchi quiere decir hablar de otra cosa. ¿A qué viene esto? Y me gustaría que el profesor Stephen Meyer estuviera escuchando esto, que está en español. Cuando fue el famoso juicio en Estados Unidos del juez John Jones, que la gente que representaba al diseño inteligente con relación a su enseñanza dijo con razón que el evolucionismo no explicaba la aparición o la existencia, mejor dicho, de la información genética específica. El juez Jones, movido por los representantes del evolucionismo, citaron un paper famoso que se llama The Origin of New Genes de Long y varios más. Pero ahí lo que se habla simplemente es de los muchos modos que puede cambiar el genoma, porque un gen desaparece y se cambia la lectura del encuadre, porque 2 o 3 bases se mueven, elementos móviles, y muchas más cosas que citan los cambios del genoma, de la ristra de las bases en el ADN, por diversos motivos, pero están hablando de otra cosa. Lo que preguntaban los representantes del diseño inteligente no es cómo cambia el genoma, sino cómo se produce
la información específica. Esto es una información que especifica algo muy concreto. Por eso lo cito lo de Ignoratio Elenchi. Adelante entonces. Pero ahora estábamos con criterios fáciles de superar. Es más, muchas cosas que sabemos que son pseudocientíficas, como la astrología, la lectura del futuro en la borra del café, hasta podrían con un poco de habilidad arreglárselas para sortear esas acusaciones. Pero ahora vienen criterios importantes que una doctrina que dice para sí, que dice ser científica, tiene que cumplir. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. En primer lugar, estamos hablando de ciencia empírica y dentro de la ciencia empírica, la ciencia experimental. La ciencia natural. No estamos hablando de la matemática. Importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el campo de la matemática aparecen algunos principios que no son falsables ni han sido demostrados, como la hipótesis del continuo o el axioma de elección en teoría de conjunto. El que no sabe eso tendría que recordarlo. Estamos hablando de la ciencia natural. La ciencia natural es el conjunto de hipótesis, leyes y teorías que explican los fenómenos naturales y que además de dar una buena explicación, la pueden confirmar. Por lo tanto, se requiere de algo que sea científico, que tenga un carácter falsable, que pueda ser falsa. Porque si no estaríamos frente a lo que se llama una tautología, algo que no, como llueve o no llueve. También que tenga carácter explicativo, que tenga poder explicativo, que es una cosa, y que tenga confirmación, que sea otra. Que tenga la capacidad de resolver rompecabezas. Ya vamos a explicar cada punto. Que tenga fertilidad, o sea, que supuesta la TDI, yo pueda descubrir más cosas sobre la base de lo que dice la TDI. Es el carácter del progreso científico. Que sea consistente, esto es, que no contradiga el conocimiento firme. ¿Pero cuál es el conocimiento firme? Conocimiento de los hechos, sobre todo experimentales, que no tiene por qué ser consistente con el evolucionismo, porque el evolucionismo es una doctrina más soñada que confirmada. Que haga experimentos para confirmar lo que dice. Que sus creadores tengan credenciales científicas, que no sean, vamos a hablar así, y no es ninguna ofensa, pensadores que viven en alguna montaña criando ovejas o gente religiosa, no, que sea gente que ha practicado la ciencia y puede mostrar credenciales. Y en octavo lugar, lo propio de la ciencia es que se abra a la discusión pública y a la crítica. Si se cumplen estos 8 caracteres, no hay nada que decir de la cientificidad de la TDI. Pero fíjense que los criterios 1, 2, 3, 4, 5, directamente hasta el 6, son difíciles de cumplir. Pero nosotros lo vamos a mostrar. Vamos a necesitar un poquito de vuelo teórico, pero todos lo tenemos. Adelante, por favor. ¿Es infalsable la TDI? No, es totalmente falsable. ¿Qué es la falsabilidad? La posibilidad de que algo sea falso. Eso no quiere decir que lo sea. Por eso se habla de teoría o hipótesis de la TDI. Hay una diferencia importante entre teoría e hipótesis, pero no me voy a detener en eso porque sería una cuestión muy técnica y no tenemos tiempo. Pero cuidado, toda teoría tiene un carácter hipotético, pero no toda teoría es una hipótesis, cuidado. No hablamos de la hipótesis de Newton, o hablamos directamente de la teoría de partículas. No hablamos de la hipótesis de Planck, sino hablamos de la teoría cuántica.
y lo mismo con Mendel y la termodinámica. Pero esto por ahora lo dejamos de lado. Cuidado, lo que quiero advertir es que no por ser una hipótesis explicativa, la TDI deja de ser una teoría. Pero para eso tengo que explicar qué es una teoría, que en este momento, en el mundo académico, tiene 3 significados parcialmente distintos. Aunque la gente hable como quiera, incluso los científicos son los primeros a veces en bastardear el lenguaje. Pero hablemos de la TDI como una hipótesis explicativa o, por usar el nombre que le dan todos, una teoría explicativa. Bien, dicho esto, fíjense, ¿es infalsable la TDI? No, es falsable. Fíjense, si existiera una afinidad química entre los nucleótidos o entre los aminoácidos, o sea, que se unen por cuestiones relacionadas con las determinaciones de la materia, habría leyes de formación de vivientes y la TDI sería falsa. No habría que haber ningún coordinador de la información que juntara los nucleótidos en cierto orden para que se produzcan la información genética. No, se produce sola. ¡Pum! Fíjense, por ejemplo, el B. Si las técnicas de secuenciación fueran equivocadas, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Y creo ser claro. Si en vez de ver la gran heterogeneidad en las ristras de bases nitrogenadas, por ejemplo, cuando se secuenció la primera proteína en 1937, coincidió que era la queratina, y entonces se veía que eran periodos, o sea, segmentos repetitivos de una misma base, seguido de segmentos repetitivos de otra base. Entonces se pensó que las proteínas, que son los motores y estructuras de la vida, eran muy simples, se formaban por repetición de un mismo nucleótido en cierta cantidad y después de otro. Pero fue porque fue la queratina. En cuanto se empezaron a secuenciar otras proteínas, se vio que era una complejidad absolutamente impensable. Pero bueno, si las técnicas de secuenciación fueran equivocadas y uno leyera un gen como algo absolutamente monótono, también la TDI estaría equivocada. Tercera, si el ADN no transportara auténtica información, ¿qué quiere decir que transporta información? Que hay un conjunto de signos, en este momento son 4 las bases nitrogenadas, que son independientes unas de otras, no se unen por afinidades químicas, físicas o físico-químicas. Es información en sentido auténtico. Esto lo reconocen casi todos los evolucionistas, salvo un epistemólogo argentino muy famoso de la McGill University en Canadá, llamado Mario Bunge, que dice que no, que el ADN no es un lenguaje, por lo tanto no transmite información, sino que es un conjunto de reacciones químicas que se formaron por azar. Ahora, no me voy a ocupar de eso porque mostrar que todo el aparato celular se formó por azar es como alguien dijo una vez, es pensar que un montón de chatarra abandonada en el desierto por un vendaval formara un avión, que es un poco raro. Pero bueno, la falsabilidad está muy clara. Si no hay información en sentido estricto, si los genes fueran monotónicos en su formación o hubiera una afinidad que los junta y forma, por ejemplo, la hemoglobina, se junta por una ley, entonces, o sea, los nucleótidos que codifican esa estructura primaria de la hemoglobina, entonces habría que decir, no, esto depende de las leyes naturales. Después nos podríamos ocupar de quién creó o quién impuso las leyes de la materia, pero ese es otro tema que no es mi tema. Pero la falsabilidad está ahí, clarísima. Seguimos entonces. Y ahora viene lo más difícil. Pero yo les pido que me presten atención porque es el ABC de la ciencia y es el ABC de la teoría del diseño inteligente. Fíjense cómo funciona una explicación científica.
Tenemos acá datos y problemas. Por ejemplo, ¿cuáles serían los datos y el problema acá? Bueno, el origen de los vivientes y de la vida misma, entendida como información, y la célula, o sea, metabolismo, etc. Acá tenemos los datos del problema. Es el explanandum. ¿Qué quiere decir explanandum en latín? Lo pongo porque se usa en epistemología, se usa en el discurso científico. Explanandum quiere decir lo que debe ser explicado. Como memorándum quiere decir lo que debe ser recordado, explanandum quiere decir lo que debe ser explicado. Y cuando tenemos un problema, tenemos datos, miramos los vivientes, miramos cómo son, su fisiología, su anatomía, nos preguntamos por su origen, entonces aparece un explanandum. Y es ahí donde el científico o un grupo de investigación, lo que ustedes quieran, se hace, dice, ¿y a esto cómo lo explico? Vamos acá. Eureka, a alguien se le ocurre una hipótesis explicativa. Fíjense que hay muchas hipótesis, pero la hipótesis explicativa es aquella suposición supuesta la verdad de la cual, no es que sea verdadera, supuesta la verdad de la cual lo que hay que explicar se explica. Fíjense, además de lo que conocíamos de los vivientes y compartidos por todos, su fisiología, su anatomía, vamos de las bacterias, pasamos por las plantas y llegamos hasta el hombre, había, además de todo ese conocimiento básico que todos comparten, había algunos misterios. Por ejemplo, para la gente que se dedicaba a la paleontología, misterio del Cámbrico, la auténtica información, si la información supone complejidad y esa complejidad es muy grande, ¿cómo lo obtenemos? Por azar. Descubrieron también las entidades y procesos de carácter irreductible, me refiero a la obra de Michael Behe, los recursos probabilísticos que se juntan con la información genética. Cuando encontramos una información y nos dicen que es muy compleja y que se ha formado por azar, preguntamos de cuánto tiempo dispusimos para que ese azar pudiera hacer lo que tiene que hacer. El código genético, y acá no me estoy refiriendo a, sino a algo muy similar a lo de Behe, cómo se corresponden los codones con los diversos aminoácidos. Si no se tocan ni se conocen, eso sucede en los ribosomas, que a cada codón viene y le ponen un aminoácido, lo conectan con un aminoácido, pero el codón no produce el aminoácido, ni tiene contacto químico con él en sentido estricto. Bueno, estos de la izquierda, que yo espero estén viendo, son, además de los datos que vienen del conocimiento básico que todos evolucionistas y no evolucionistas tienen de la anatomía y la fisiología de los vivientes, desde las bacterias hasta el hombre, se agregaban estos misterios y otros más. Acá hay algunos, fíjense, genes huérfanos, sistemas de convergencia, como llaman los evolucionistas, el ADN basura o la redundancia del código, que los pongo al margen de estos. También son incógnitas, pero después van a ver por qué los ponemos afuera. Y cuando el investigador o el grupo de investigadores ve esto más esto, dice, se me ocurre una hipótesis. Esto lo pudo hacer una inteligencia. ¿Por qué? Esa hipótesis es una hipótesis que explica. Veamos la próxima filmina. No. Sí, no todavía. Una más. Acá. ¿Por qué podemos decir esto se arregla si suponemos una inteligencia? Porque la creatividad es una característica esencial de la inteligencia y es la capacidad de producir una unidad y orden contingente de partes, o sea, de partes que no se copertenecen en función de las leyes que gobiernan la materia. Si uno ve
al microscopio un copo de nieve, va a haber un conjunto de partes organizadas, pero esas partes no se unen de modo contingente, se unen de modo necesario y la estructura emergente no puede ser otra que la que es. Mientras que si miramos, por hablar del ejemplo de Vigi, una maquinita de esa, de trampa de cazar ratones, vemos que las partes son contingentes, no están unidas por las regulaciones que hay en el mundo de la materia. Entonces, conferir un significado a un conjunto de signos y que tal significado cobre sentido con relación a un receptor, son ambas propiedades de la inteligencia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque somos inteligentes y somos capaces de producir esto, y solo la inteligencia es capaz de producir esto. Entonces, de ahí, y acá es donde yo les pido, disculpen, un salto abstracto. Con esto, yo estoy explicando por qué la hipótesis de una inteligencia creadora de los vivientes y de la vida es una hipótesis explicativa. Pero cuidado, stop. Alguien diría, muy bien, fíjense, nos ponemos el peor enemigo. Yo entiendo muy bien que si hay una inteligencia trascendente, creadora, lo que vemos en el mundo de la vida se explica muy bien. Pero ahora me agrega algo difícil de ver. Me diría, bueno, pero ahora confírmamelo. Yo entiendo que si hay una inteligencia creadora, todo esto lo puedo hacer, pero ahora confírmamelo. ¿Y cuál es la confirmación? Y acá, fíjense, hay dos cosas que antes estaban separadas: los genes huérfanos y los sistemas llamados convergentes. Fíjense que acá los puse distinto de aquellos misterios que ayudaron a promover en el investigador la idea del diseño inteligente. ¿Por qué? Porque estas cosas se fueron descubriendo después. No se descubrieron en el momento en que se acuñó la hipótesis explicativa. Y acá es donde se ve muy claro lo siguiente, que es algo en que los epistemólogos, todos, los de formación analítica estoy hablando, los evolucionistas les gustaría que yo acá hablara de la epistemología de Santo Tomás o de Aristóteles. No. Fíjense esta cita que he puesto a propósito de uno de los padres de la filosofía analítica de la ciencia. Las teorías e hipótesis no se derivan de los hechos, sino que se crean para dar cuenta de ellos. Eso es genial. Todo investigador de ciencia empírica y natural debería tenerlo en cuenta. Pero lo primero, esto es lo primero. No hay un sistema deductivo que nos lleve de los problemas a la hipótesis a partir de la cual se explican. Si no, no habría problema. Hay los hechos y los problemas sugieren las hipótesis, pero no, de ellas no se deduce la hipótesis. Por eso la genialidad de los que las tienen. Fíjense si de mirar los hechos Max Planck o Einstein hubieran hecho sus teorías, hubieran dicho, no tiene ningún valor porque es una cuestión de deducción, como hacíamos con los teoremas de geometría. Pero volvamos. No hay en epistemología criterio de confirmación más fuerte que mostrar que las teorías que fueron hechas o creadas, las hipótesis que fueron creadas para dar cuenta de ciertos hechos, posteriormente se sirvieron para dar cuenta de otros para los cuales no fueron primitivamente acuñadas. Los genes huérfanos son fragmentos informativos que codifican proteínas y que no tienen homólogos, o sea, no ha habido, alguien los ha tomado y los ha puesto ahí, por hablar así, mientras que en el evolucionismo los genes siempre vienen de una complejidad creciente y forman un continuo con modificaciones leves a través de los años, de los siglos, de los miles de años, de los millones, dicen ellos.
Lo mismo con los sistemas convergentes, marcan una discontinuidad. Si yo supongo una inteligencia creadora, diría lo siguiente, permítanme una analogía. Voy a crear un avión. ¿Tengo que crear el motor? No, eso ya existe. Bueno, tendría que hacer algunas cosas sui generis que solamente son necesarias para un avión y que no existen. Bueno, puedo crear el perfil de ala o los alerones. Eso es lo que pasa con los vivientes. El diseño inteligente, quien es el diseñador, tomó algunos elementos que utilizó para muchas cosas y otros fueron para cosas específicas. Eso explica los genes huérfanos y los sistemas convergentes. Sí. Sigamos, pero no solamente aquí para la confirmación. Thomas Kuhn, un gran epistemólogo que escribió o acuñó la idea de las revoluciones científicas, dice que una de las características de las teorías científicas, y por lo tanto que no le pueden pertenecer a la pseudociencia, es que sirven para resolver puzzles, esto es, rompecabezas, cosa que no le encontramos modo de hacerlo. Bueno, ¿y qué puzzle resuelve la hipótesis del diseño inteligente? Uno del cual nunca se pudo salir. Fíjense que el ADN es información, pero es información que tiene que estar, a la cual se le tiene que dar vida para que un receptor la use. Pero esa vida son las enzimas que el mismo ADN codifica. Entonces, ¿cómo las que están codificadas ahí y están muertas a su vez le pueden dar vida a la información? Esa una. Y otra, por ejemplo, típica de la cientificidad más pura y fuerte, es la heurística positiva. ¿Qué es la heurística positiva? Es cuando yo tengo una hipótesis explicativa y una teoría, y además de explicar lo que yo quiero que explique y lo puedo confirmar, me dice en qué dirección tengo que seguir buscando. ¿Y a esto a qué se refiere? Cuando apareció el ADN basura, o sea, ADN que aparentemente eran restos de especies que nos precedieron, o la redundancia del código, que parecía que era otro error de la naturaleza, ¿cuál era la heurística de los que cultivaban la teoría del diseño inteligente? Busquen en la dirección de que eso tiene un sentido, porque nosotros compartimos la hipótesis de un diseñador inteligente que no hace basuras ni cosas redundantes. Busquen en ese sentido. Y esa búsqueda fue fructífera, porque hoy se encontró que el ADN basura tiene fundamentales funciones regulatorias. Y se encontró también que la redundancia del código genético tenía un profundo sentido químico con relación al tiempo de duración de las enzimas. Entonces, esto es clarísimo, sobre todo la heurística positiva. ¿Cuál es la heurística positiva que nos rige a nosotros, a los que compartimos el diseño inteligente? Allí donde vean una aparente cosa que un diseñador inteligente no hubiera hecho, insistan en buscar un sentido y lo van a encontrar. En cambio, los evolucionistas, y tengo un libro por publicar con todo eso, Jonathan Wells hizo un gran trabajo, como no les encontraban sentido, dijeron que era basura. Cuando se le encontró sentido, se callaron la boca y empezaron a hablar de otra cosa. Ana, cuando pase mi tiempo, me lo dices. La TDI es consistente. Doctor Torres, si quiere ya puede ir finalizando, por favor. Bueno, simplemente hace experimentos la TDI. Sí, claro que los hace. Y cito uno solo porque se nos acaba el tiempo. El experimento que hicieron Ann Gage y Douglas Axe para transformar una enzima en otra muy similar mediante cristalografía y un modo muy especial de calcular los tiempos. Tardaría 10 a 27 años. Nos vamos más allá de la edad del universo. Cuando dicen credenciales de sus fundadores, le pueden sacar una foto a esta. Todos estos fundadores de la teoría del diseño inteligente, y muchos que no lo somos, pero lo compartimos, tenemos credenciales científicas amplias. No es el padre Pepe
el que viene a hablar de la teoría del diseño inteligente. Y bueno, me gustaría hablar del evolucionismo como científico, pero simplemente digo que una estrategia para mostrar que no lo es que en Londres, lo ven en el punto 4, se reunieron 300 evolucionistas de fuste y un tercio decía que se estaba frente a la teoría de siempre y los otros 2 tercios decían que no, que la teoría de hoy evolutiva es distinta. Entonces, ¿cómo se puede criticar a una doctrina que no sabe si es una o dos o varias? Cuando estaba el neodarwinismo había una teoría muy concreta, que era mutaciones en el material de la herencia con efectos heredables, leves efectos fenotípicos en un contexto poblacional. Es una teoría bien definida, pero ahora agregan que hay genes de novo, que la selección natural tiene otro rol, que hay neolamarquismo, la metilización, hidrolización, para explicar el funcionamiento de los genes OP. No se puede discutir con algo que va cambiando continuamente. Bueno, espero haber sido claro, sobre todo lo más importante es el aspecto de la pseudociencia y cómo contestamos a la cuestión de ¿es explicativa? Sí. ¿Por qué? Por lo que es propio de la inteligencia. ¿La confirmamos? Sí. Por los genes huérfanos, por los sistemas de convergencia, por la resolución de Paxles y porque tiene una heurística positiva que nos dice hacia dónde tenemos que ir si queremos encontrar los secretos de la vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Torres. Como siempre es un placer escucharlo y realmente, como decían en los comentarios, usted es una completa enciclopedia, sabe de todo, es impresionante, realmente. Agradecemos muchísimo su participación, creo que hemos aprendido bastante. Y si nos lo permite, queremos pasar a las preguntas, porque tenemos unas preguntas bien filosóficas que creo que va a estar encantado en responder, ¿verdad? ¿Cómo no? Ok. Vale, entonces vamos a compartirlas. Kesia, ¿nos ayudas, por favor, leyendo? Claro que sí. Una pregunta de Alexis Vázquez nos dice, entonces la cuestión para todos, ¿quién sería el diseñador? ¿Quién es el diseñador del cual hablamos? Bien, eso no forma parte de la teoría del diseño inteligente. La teoría del diseño inteligente dice que hay huellas de una inteligencia, aunque pueda yo ignorar el principio, quién es esa inteligencia. Del mismo modo, es una analogía que yo puedo decir, bueno, Stonehenge ha sido hecho por gente inteligente, pero si me preguntas quiénes fueron y por qué lo hicieron, te diría no lo sé. Lo cual simplemente le quiero decir a esa profesora que esa respuesta, esa pregunta sí la puedo responder, pero no dentro del ámbito de la teoría del diseño inteligente, sino de una metafísica que se eleve por sobre esas huellas. Y eso es lo que yo publiqué en la revista Aporía, que publica la Universidad de Chile, la Católica de Chile, a principios de este año. Pero explicar cómo me remonto de las huellas a la entidad que produjo las huellas no es el tema de la charla de hoy. Lo podría contestar, pero me llevaría otra charla. Perfecto, sí. Muchas gracias. Muy profundo. Sí. Tenemos otra pregunta. Bueno, es indiscutible que hay un diseño inteligente en la naturaleza, ¿verdad? Es indiscutible eso. Y que hay un diseñador, obviamente, porque si hay un diseño, hay un diseñador. Pero, ¿quién diseñó al diseñador? Esa pregunta carece de sentido, porque debería primero probar que el diseñador está diseñado. Entonces,
no es una pregunta lógica, pero es una pregunta que se hace bastante. Entonces, sí, pero es una pregunta que proviene de una falacia lógica que es muy usada. Yo puedo hablar de las leyes de Newton y decir, bueno, pero las leyes de Newton en función de qué leyes existen, y cuando corresponda a eso alguien me puede decir, ¿y esas leyes en función de qué leyes? Y así me voy a un proceso al infinito en cualquier orden. Por tanto, no es en todo caso un problema propio del diseño inteligente. muchas gracias, doctor Torres. Tenemos dos preguntas más y tenemos más o menos unos 10 minutitos para responderles. Entonces, Kesia, ¿nos ayudas por favor con esta? Sí, permítanme porque no puedo ver muy bien, pero ese es de Ernesto Petín Jaraba, ¿cierto? Correcto. Ok. Enemigos del diseño inteligente dicen que la TDI limita la investigación científica al acudir a Dios o diseñador de las brechas o poner al diseñador cuando no se tiene la explicación del proceso natural y quitar la curiosidad de los nuevos descubrimientos según ellos. ¿Cómo les podemos responder a esas personas y mostrar que el diseño inteligente incentiva la investigación científica? Excelente Bueno, pregunta. Sí. se puede responder de muchas maneras. En primer lugar, por ejemplo, les mostraba que el experimento de Anne Geiger y Douglas Axe salió publicado en Biotechnology. Lo hicieron para ver si es posible que una proteína cambie en otra, porque saben que si no hay nuevas proteínas, no hay nuevas especies. Las nuevas especies requieren proteínas. Por ejemplo, los que tenemos colágeno necesitamos la lisiloxidasa. En algún momento tuvo que aparecer. Pero cuando ellos hicieron el experimento, tomaron una enzima bacterial, mejor dicho, el gen que la codifica, y por cristalografía y un proceso muy interesante que está en el libro Undeniable de Douglas Axe, dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo tardaríamos en que este gen codificara para una proteína muy, muy, muy similar? No, ya algo distinto. 10 a la 27. Nosotros no usamos lo que llaman el dios de los agujeros. No, al contrario, el dios de los agujeros mostraron que justamente el ADN basura no era basura, que los sistemas de convergencia no eran el producto de algo que no se sabe, pero la evolución existe. Ahí es cuando los darwinistas, y no de los darwinistas, porque el darwinismo está muerto, los evolucionistas usan el dios de los agujeros. La evolución está presente en todos lados, y cuando los hechos la contradicen, y bueno, por algo será, se usan hipótesis ad hoc. Por ejemplo, en los genes huérfanos, ¿qué dicen? Porque el axioma de François Jacob, publicado por Science en 1970, dice la evolución desde el punto de vista genético muestra una continuidad. Es la hipótesis de Jacob y del neodarwinismo. Y cuando aparecieron los genes huérfanos, ¿qué dijeron? Bueno, se rompió la continuidad. No, a lo mejor la continuidad existe, pero desaparecieron los eslabones que unían esa continuidad y quedaron como genes muy distintos. Pero esa es una hipótesis ad hoc y eso está prohibido. Perfecto, perfecta respuesta, muchísimas gracias. Entonces, en lugar de quitarnos esa curiosidad por querer investigar, el diseño inteligente nos motiva a querer investigar más, porque si las cosas tienen un propósito y fueron planificadas, pues vale la pena estudiarlas, ¿verdad? Y tenemos una última pregunta, si es posible responderla en unos 3 minutos, agradeceríamos mucho. Estamos cortos de tiempo, pero es una pregunta interesante. Las confirmaciones no son necesarias para considerarla científica, pero sí suficiente. ¿Considera que también es suficiente para la testabilidad cumplir el criterio de ser la única causa conocida? La pregunta fue hecha por Jacobo Gutiérrez Sánchez. Bueno, las confirmaciones para que una hipótesis pertenezca al mundo de la ciencia tiene que tener confirmación. Si yo digo, fuera de la Tierra, en algún lugar del sistema solar o de nuestra Vía Láctea hay vida, esa es una hipótesis.
pero no tiene confirmación. La confirmación la tengo que dar, número uno. Y número dos, contestando la segunda pregunta, como las hipótesis no se deducen de los hechos, puede haber siempre hipótesis contrarias. Es más, la historia de la ciencia, y cito un problema muy conocido, la naturaleza ondulatoria versus la naturaleza corpuscular de la luz. A veces hay hipótesis compitientes, pero en esa competencia algunas muestran virtudes y otras muestran defectos, y por tanto algunas son abandonadas y otras son tomadas por la comunidad científica. Pero acá aparecen también problemas de tipo sociológico. Como explicaba la otra vez en un video, por ejemplo, la Comunidad Europea tardó un siglo en abandonar la física cartesiana de choques, vórtices y partículas, porque había todo un lobby social hecho, que es lo que pasa con el darwinismo y el evolucionismo. Si toda la vida me gané la vida, primero como alumno, después como tesista, como doctor, como tenedor de proyectos, dinero, prestigio y reconocimiento, como evolucionista, y un día aparece alguien que dice la evolución no existió, lo que quiero es matarlo a ese tipo. Lo primero que voy a decir es, eso no es científico. No, las comunidades científicas se defienden como gato panza arriba, porque el evolucionismo es una doctrina de sueño, lo cual no quiere decir, como ya explicaron muchos, que no haya microevolución. La deriva genética hace cambios en las poblaciones. Los seres humanos no somos todos iguales, ni los felinos son todos iguales, pero creo que es suficientemente claro. Así es, fue muy clara su respuesta. Muchísimas gracias, doctor Torres, por su participación. Esperamos entonces ansiosos esta semana, el viernes el viernes de la próxima semana, ¿no? Ya comenzar la serie del taller filosófico de la teoría del diseño inteligente en nuestro canal de YouTube. Por favor, entren, inscríbanse allá, suscríbanse en el canal Diseño Inteligente Brasil Oficial. Vamos a cambiar el nombre futuramente a Diseño Inteligente Latinoamérica. Gracias también, Kesia, por tu participación. Kesia nos va a estar acompañando también el restante del día y mañana también. Un abrazo, quería agradecerles nuevamente y si quieren dar unas últimas palabras, y ya nos vemos entonces en 1 hora y media, un poquito antes, en Brasil 3:30, en Colombia 1:30 de la tarde, 5 minuticos antes. Estaremos iniciando para comenzar puntualmente con la siguiente conferencia, que es del señor Cristian Aguirre. Está muy interesante también. ¿Quieren dar algunas palabras finales? Sí, las palabras finales son estas. La teoría de la explicación es la que fortalece, y la teoría de la explicación que yo usé es la teoría analítica de la explicación, que nació con el Círculo de Viena, después fue perfeccionada por Karl Popper, finalmente por Carl Hempel y otros grandes cientificistas, grandes metodólogos de la ciencia, filósofos de la ciencia, aunque todos son naturalistas. Nunca aceptarían la hipótesis de que algo no sea material y tenga incidencia en el mundo. Pero el esquema hipotético deductivo que hemos mostrado y los criterios de confirmación, tanto lógicos como pragmáticos, en la cuestión de la heurística positiva, de los puzzles de Thomas Kuhn, etcétera, son la más pura expresión metodológica y filosófica de la epistemología actual. No estamos hablando de Tomás de Aquino, de Aristóteles, de Prudencio o de algo similar. No, no, no. Yo me formé en filosofía de la ciencia analítica, la comparto, pero no comparto el compromiso ontológico del naturalismo. Si todo es material, no sé cómo lo prueban, pero bueno, no es mi problema. Eso. Exactamente. Muchas gracias a todos por haber escuchado y los invito nuevamente al taller filosófico de la TDI, donde vamos a hablar de estos problemas.